José García Alcázar es artista y dirigente político salteño, oriundo de General Mosconi. Alcanzó proyección nacional en 2005, cuando se consagró ganador de la segunda generación del programa Operación Triunfo, dando inicio a una trayectoria vinculada con la música y el espectáculo. En 2019 comenzó su carrera institucional al ser elegido concejal de la ciudad de Salta. Posteriormente, renovó su banca en 2 oportunidades y actualmente cumple su tercer mandato, correspondiente al periodo 2023-2027, en representación del espacio político Yo Participo. Actualmente preside el bloque y ocupa la vicepresidencia primera del Consejo Deliberante. Nos visita en Mano a Mano José García. José, ¿cómo está? ¿Cómo está, Fer? Bienvenido a Mano a Mano. Un gustazo enorme. Gracias. Es la segunda vez que vengo a tu programa, así que estoy súper cómodo, contento como siempre de poder charlar, como quien decimos los salteños a calzón quitado. Y conocer, ¿no? Conocer lo que está pasando, porque, a ver, en las últimas horas se dio a conocer este distanciamiento, le llamo yo un poco del oficialismo, a raíz de una cuestión que no la entendemos los ciudadanos de a pie y quiero que nos las puedas explicar, ¿no? Sí. Hubo un viaje del intendente, del presidente del Consejo Deliberante, entonces correspondía que José García asuma la intendencia por esos días. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se te informó? ¿Cómo es el procedimiento? Primero quiero saber cómo es el procedimiento y qué tendría que haber pasado. Bueno, la situación institucional formal debería ser que el despacho de presidencia se comunique conmigo para comunicarme y decirme que de tal fecha a tal fecha me tocaría ser a mí intendente interino de la ciudad para estar atento a las posibilidades de firmar alguna promulgación, algún decreto, a cumplir con alguna agenda, y en el caso de que así sea, y en el caso de que no, simplemente atento, ¿no? De la misma manera, se le comunica desde despacho de presidencia, se le debería comunicar al vicepresidente segundo, que sería presidente del Consejo en ese momento, ¿no? Esa es la forma institucional. Después existe el llamarse por teléfono, mandarse un mensajito, un WhatsApp y demás, y bueno, en mi caso particular no sucedió ninguna de las dos posibilidades. Entonces, sucede nada más y nada menos que los incendios de ese fin de semana tan horroroso, ¿no? y lleno de temor para todos los salteños. Y nada, conforme fue avanzando la finalización de ese tiempo en el que evidentemente yo ocupaba ese lugar, empiezo a enterarme por los medios y empiezo a ver cosas que, bueno... Y nada, no es la primera vez que pasó. La conformación de un interbloque no es otra cosa que demostrar la identificación de un espacio político en donde distintas alternativas o partidos o movimientos deciden darle valor a lo que confluyen parecido y moverse con esa fuerza. Cuando empieza a suscitarse, en mi caso, el sentirme que estoy dentro de un lugar en donde me quieren hacer sentir ganado, yo no soy ganado de nadie, porque yo a los únicos que les tengo que dar las gracias de estar en el Consejo Deliberante o de haber sido electo concejal con estas veces una más exitosa que la otra, es a los ciudadanos de Salta. Yo no tengo jefe político en el Consejo, yo no tengo quien a mí me levante el teléfono y me diga lo que tengo que hacer, y eso es algo que me voy a jactar desde siempre. Es una independencia que he logrado con mi grupo de trabajo y que cuando hemos acordado con otros espacios políticos o hemos acordado con esta fuerza más grande, siempre fue entendiendo que había puntos de coincidencia donde teníamos que escucharnos frente a las disidencias y sacar el mejor resultado. No venía sucediendo eso. Luego del análisis que hacía recién, ¿no? De las diferentes... Que quiero corregirte, ¿no? Sí. Nosotros 5 concejales. 5, ok. Yo Ahí participo, en 2023 entró con 5 concejales. Ahí está. Hoy hay 3, solo que al bloque lo conforman 2. Bien. Pero dentro del Consejo hoy son 3 que entraron en la lista de Yo Participo. Perfecto. Hecha la aclaración entonces, a lo que yo quería llegar es después de la conclusión
¿Qué pasa, no? Quizás los periodistas, los medios de comunicación somos un poco ansiosos y nos anticipamos al 2027. Claro. Y digo, ¿dónde va a jugar José García? ¿Qué va a hacer? ¿Sigue siendo oficialista? Porque si bien te votaron los salteños, votaron también a un partido, ¿no? Claro. O decide de alguna manera distanciarse, ser oposición. ¿En qué posición te deja esto? Lo que pasa es que para mí, desde que asumí como concejal y transité la experiencia, siempre los que han tenido oportunidad de escucharme saben que siempre me pregunté qué es el oficialismo y qué es la oposición. Sí. De repente en este último tiempo empezó como a definirse con la llegada de la Libertad Avanza y la marcación tan fuerte de un sello partidario y la ideología tan posicionada de un presidente que se hizo una extensión en todo el país. Creo que se fue marcando mucho más fuerte quiénes están de un lado y quiénes del otro, ¿no? Pero había muchas situaciones en las que veíamos llegar a gente que conformaban listas, pero después eran oposición. O lo contrario, ¿no? Entonces, nosotros siempre fuimos yo participo. Si ustedes buscan, no van a encontrar ni videos ni declaraciones en donde yo tenga expresiones obsecuentes de pertenencia de riñón. Siempre hemos construido con, ¿sí? O sea, nunca van a escuchar nosotros somos de, porque eso es algo feo que tiene la política, que la gente que dice trabajo para, yo soy de, no, acá es con, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos con el intendente Emiliano Durán, fue por una identificación, fue por una cuestión de decir, hay muchos puntos en común, vamos hacia adelante, pero jamás he dicho yo soy de. Y entonces a mí nunca en mi tiempo de concejal existió ninguna figura política que levante el teléfono, como sé que les pasa a otros concejales, o les pasa a algunos diputados, o les pasa a algunos legisladores en nación, en provincia, donde sea, que hay un llamado en donde le dicen vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, eso muy pocos pueden decirlo de esta manera. Entonces, siempre hemos construido en base a lo que consideremos que podemos llegar a estar de acuerdo y vamos para adelante. Hoy nosotros somos un espacio que sigue construyendo y sigue predispuesto a no poner palos en la rueda donde consideremos que haya que evolucionar y crecer para la ciudad. Candidato, yo voy a ser. Yo voy a ser candidato. Sí o sí voy a ser candidato. Y los únicos que me van a mandar a mi casa son los ciudadanos. Y yo no pienso estar en manos de alguien que tenga que decidir si soy o no soy candidato. Han suscitado casi 4 años sistemáticos de un ataque ensañado para esta persona, para mi espacio político. Y es muy triste porque apareció esta idea de que todos los políticos son lo mismo, de que todos los políticos tienen una característica que los define, que está muy mal vista la política. Y sinceramente creo que la forma tan linda en la que hemos podido llegar a trabajar y representar merece la oportunidad de que una vez más quienes decidan si estamos o no estamos en un lugar sean los ciudadanos y no alguien que decide o no decide en el armado de frentes cómo va. En conclusión, ¿no? Para ir cerrando este tema, no cambia mucho el hecho de salir del interbloque y seguir siendo yo participo porque vas a actuar de la misma manera, digamos. ¿Por qué digo esto? Vi comentarios en redes sociales que decían, ahora José García se va a la Libertad Avanza. No, jamás, jamás. Si hay algo que yo tengo súper claro es que ni cerca de los libertarios, de verdad. Me parece que es sumamente peligroso. Me parece que la Libertad Avanza y Javier Milei han llegado a la Argentina producto del odio desmesurado de la ciudadanía con lo que venían transitando anteriormente. Y no por el conocimiento de lo que significa la filosofía de Javier Milei, la filosofía de los libertarios. Entonces, creo que los que no estamos en ese lugar debemos ser más valientes que nunca y defender ese lugar que el ciudadano nos otorgó a nosotros. Si a mí me votaron para estar en el Consejo, yo debo estar a la altura de esa confianza y no ser ni un felpudo ni un chupamedias de nadie que esté arriba y que me esté coartando las posibilidades de libertad, de poder expresarme
como realmente siento que tiene que ser en el Consejo Deliberante. Romper el interbloque significa no ser ganado, no ser parte de un esquema en donde otros pretenden decidir y yo tengo que acatar las órdenes y justamente anhelando a que mi relación sea directa con la Intendencia, directa con el Gobierno, como siempre ha sido, como siempre ha sido. Ahora, ¿qué opinas de la llegada de las figuras políticas outsider, ¿no? Como se las llaman, donde algunos catalogan José García es un outsider porque se sale de la imagen convencional que tenemos de un político, habla de otra manera, se expresa de otra manera. ¿Existe el outsider? ¿Sos parte de los outsiders? Bueno, yo creo que digo, si la definición existe, en algún momento me ubicaron ahí. Creo que lo importante y lo más importante es ese candidato, ¿por qué es candidato? Si sos outsider, se demuestra luego con proyectos, se demuestra con la definición de quién sos, por qué estás y para qué estás. Se define con de qué manera te plantás a la hora de representar a los ciudadanos. Yo hace mucho tiempo que manifesté mi preocupación y quizás mi aburrimiento en el hecho de que todo el mundo sea amigo dentro de la política, ¿no? Sí. Creo que esta cosa de que todos piensen parecido, que no haya disidencia dentro de los espacios de construcción, que siempre haya una sola voz mandante y nadie pueda decir si está de acuerdo o no, y que de repente esa hipocresía ha llevado que los supuestos espacios políticos que deberían construir juntos, hay las mayores traiciones ahí dentro. Y las puñaladas traperas son las más fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que esa figura del outsider depende de romperla luego cuando demostrás tus capacidades, cuando te la jugás, cuando no sos alguien que dice estoy pero no estoy, soy pero no soy. Soy candidato pero que la gente no se entere. Yo te pregunto, Fer, ¿vos me podés nombrar y se te viene a tu cabeza la cara de los 21 concejales el día de hoy? Quizás porque sos periodista sí, pero estoy seguro que la gente no. ¿Se te viene la cara de los 60 diputados y los nombres de los 60 diputados? Entonces hay que ponerse las pilas y asumirse como lo que son. Si sos diputado, asumite como diputado y dedicate a ese trabajo. Yo mi carrera artística la postergué bastante, porque no puedo estar jugando a soy pero no soy, estoy pero no estoy. Estoy hasta que se cumpla el mandato. Me leíste un poco la mente porque iba a llegar a eso, ¿no? Sabés de alguna manera, o quizás el outsider, sabe de alguna manera estar siempre en agenda. Todo el mundo habla de José García y de repente José García hace algo que por ahí le llama la atención al otro, entonces está en agenda José García. El resto quizás no. Por eso quizás el que está del otro lado sabe que José García es concejal, pero Pepito no, por ejemplo, ¿no? El que no sabe estar en agenda. ¿Qué te suma? ¿Buscás estar en agenda o es natural, yo no pienso nada. A ver, he sido noticia, hemos sido desde el bloque también por proyectos muy lindos. Sí. Ustedes saben que hemos generado el debate de horario corrido comercial cuando antes nadie lo había dado. Hemos otorgado a los feriantes del Parque San Martín la oportunidad de que se queden en el parque para siempre, creando el Paseo San Martín, cuando toda la vida le venían dando permisos que se vencían cada 4 años. Nosotros hemos militado y hemos defendido a la economía popular. Nosotros hemos sancionado la ordenanza de barrios populares. Hemos militado proyectos ejecutivos generales para que bajen obras a los barrios populares. Hemos trabajado directamente con la inclusión y la accesibilidad, generando una norma que éramos los primeros en Latinoamérica en legislar en materia de señalética universal para las personas con TEA, para las personas con discapacidad. Venimos trabajando en un paquete de ordenanza para la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, 3 ordenanzas juntas. Entonces, sé que muchas veces no es noticia, a veces atractiva, el trabajo legislativo, que se hace y se hace mucho, y el trabajo territorial. A mí me ha tocado que muchas veces se tergiverse lo que digo, se malentienda lo que digo y termina quedando en ese rol de polémico, ¿no? De escandaloso. Pero la verdad que si yo tengo que ser escandaloso para decir la verdad y para decir lo que siento y tengo que correr ese riesgo, no me voy a arrepentir.
porque mi principio fundamental tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la valentía y tiene que ver con el don de gente. Porque, Fer, si una persona tiene la posibilidad de brindarle una solución a un ciudadano, si un funcionario, un legislador o quien sea tiene la posibilidad de darle una solución a un vecino y no lo hace porque no tiene ganas, porque está cansado, porque es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza y no debería estar en ese lugar. Entonces, creo que tenemos la obligación de estar todo el tiempo atentos a esa persona que te busca, que te habla, que te golpea la puerta, y es nuestra obligación dar una respuesta y transmitir algo. Ahora, cuando hablamos, ¿no?, del proyecto y lo que se da a conocer al fin y al cabo, siempre después se conoce quizás el resultado, pero no el detrás. Y yo recuerdo que quizás la primera muestra, o una de las primeras muestras de distanciamiento con el oficialismo fue votar en contra de las aplicaciones de transporte. O ausentarte de la votación, en realidad, como defendiendo al sector de taxistas y remiseros que también tenían su manifestación en las puertas del Consejo y demás. Bueno, tiene que ver con la coherencia. Si yo soy quien crea en el Consejo Deliberante la mesa de diálogo de transporte impropio, soy el concejal que promueve por resolución y ordenanza la creación de la mesa de diálogo de transporte impropio, para que veamos qué onda con el convenio con la MT, para que veamos qué onda con la cuestión de los truchos, para que veamos qué pasa con los taxistas, qué pasa con los remiseros, y de repente aparece la ordenanza que regula a las aplicaciones de transporte impropio. Yo no puedo tener la incoherencia de no seguir una línea en la cual, primero, Salta no es lo mismo que el resto porque tenemos a la MT de por medio. El municipio no tiene el manejo del transporte impropio. Entonces, mi cuestión tenía que ver con la coherencia de que yo sentía que primero había que buscar una igualdad para no generar un perjuicio a los tacheros y a los remiseros, y después ver el tema de las aplicaciones y demás. Yo no era que estaba en contra, simplemente que en ese momento no podía faltarle a mí verdad y a la bandera que levanté en defensa de que busquemos que estén mejor los del transporte impropio. Solo eso, solo eso. Yo no puedo ser incoherente, estar del lado de los barrios populares y después votar cosas que los perjudiquen. Claro. Estar del lado de la economía popular y después hacer cosas que los perjudiquen. No puedo llevar esa línea de coherencia e incoherencia porque alguien te lo mande o porque alguien te lo diga. Creo que hay que tener respeto del rol, del trabajo y de lo que significa cogobernar, ¿sí? Porque nosotros cogobernamos con el intendente. No somos empleados del intendente, ¿sí? Nosotros somos parte de un cogobierno. Y si los concejales que son parte de ese cogobierno no se asumen como tal, bueno, cada uno que asuma sus consecuencias, ¿no? Ahora, hablábamos de esto, ¿no? Quizá en los últimos días se habla de José García porque se enojó porque no le avisaron que era intendente, pero en realidad también en estos momentos se está debatiendo la ley de extranjerización de tierras y tenés un proyecto presentado respecto, por ejemplo, al tema de los loteos, ¿no? Sí, absolutamente. Para que haya más transparencia, para que haya más información. ¿De qué se trata eso? Bueno, por un lado... Salvando las diferencias con la extranjerización de tierra, ¿no? Sí, no, bueno, a ver, siempre tiene que ver con todo. Porque si yo defiendo a los barrios populares y ustedes quizás no se enteraron, pero hace 3 meses atrás, nosotros con la Mesa Provincial de Barrios Populares tuvimos reuniones para empezar a pedir a los senadores y a los diputados nacionales que bajen el capítulo de los desalojos de los barrios populares. Entonces, ahora porque está de moda, porque está sonando, porque todo el mundo marcha, pero hace 3 meses atrás, cuando sabíamos que estaba en diputados el proyecto, si ustedes buscan en mis redes, van a encontrar videos donde estoy reunido con los barrios populares y estamos viendo de presentar amparos que cualquier ley que avance perjudicando a los barrios populares intervenga la justicia. Le escribí a la senadora Flavia Rollón pidiéndole explícitamente que si no había forma de bajar esa ley, bueno, lo que hagan es cuidar a los barrios populares, hasta que en un momento me contestó y me dijo, lo logramos, hemos bajado el capítulo de barrios populares. Entonces no es que es una cosa del momento y de una moda. Muchos loteos y muchas urbanizaciones que han abandonado a las personas que confiaron en ellos, luego se convirtieron en barrios populares. Claro.
Y hoy la ley 27.453 está congelada, que es la de barrios populares. El Fondo de Integración Sociourbana, que se solventaba a partir del impuesto país, está desguazado, está eliminado. La solución para los barrios populares hoy no existe y en la ciudad de Salta tenemos 53 barrios populares. Entonces, ¿cómo no me voy a preocupar por el contexto nacional? Y ahí aparece lo de los loteos, porque cuando me veo con vecinos de la Zulema, de 14 de Mayo, de loteos de la zona oeste alta, de la zona norte, lo que pasó con Vía Aurelia, fuimos haciendo un paso a paso hace 5 meses atrás, con una resolución que pedía que se actualice el visor de IDEMSA que tenemos en la MUNI, donde podés acceder y ver el estado de los loteos y las urbanizaciones. Luego nos contestan con un informe, con una contestación maravillosa, y le agradezco la respuesta de los profesionales, pero luego avanzamos con esto de decir, bueno, los que quieran lotear y los que quieran urbanizar, que en las carteleras nos permitan la oportunidad de tener con claridad el estado de ese loteo, el estado de esa urbanización en la cartelera y en cualquier forma de publicación, en las redes sociales, en el TikTok, en el Facebook o donde sea. Porque existen muchos que se mandan a lotear sin tener el CAM, ¿no? Que es el certificado de aptitud ambiental, o se mandan a lotear sin siquiera tener la autorización municipal. Entonces, no nos puede seguir pasando eso y sobre todo no puede seguir cayendo gente estafada con tamaña emergencia habitacional que tenemos en la Argentina, ¿no? En el Senado de la Nación, reitero, se está debatiendo esto. Llamaste justamente a María Emilia Orozco, a Gonzalo Guzmán Coraita y a la propia Flavia Rullón a estar a la altura y votar en contra. Me decías recién que venías de la marcha. Sí, tal cual. ¿Qué representa este proyecto para la Argentina? Lo de la ley de inviolabilidad. Primero que es un nombre bonito. Ajá. Nada más. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Y vos decís, oh, ¿viste? Entonces, por un lado, se logró que se baje el capítulo de tierras rurales y de ese 15% polémico que lo querían primero un 100, luego un 25, se bajó. Quedó en 25. No, pero se bajó por completo, se sacó, se sacó el capítulo completo. Es un logro. Ahora, algunos te decían a medias, es una ley que solamente va a controlar las usurpaciones de las propiedades privadas. No, no es solamente eso. No es solamente el tema de la extranjerización, que es la partecita agradable de la ley. También modifican la ley de manejo del fuego, también modifican la ley de los desalojos, donde ahí estaban también los barrios populares, y era imperdonable que, si bien ya se bajó de tratamiento, que pudiésemos de alguna u otra manera regalar las tierras rurales de nuestro país. Cuando vos lo analizás a esas 13 millones de hectáreas que le pertenecen a capitales extranjeros, lo mirás a nivel nacional y decís, ah, es un 5%, no es nada. Pero cuando vas a nivel departamental, cuando lo ves a nivel provincial, cuando lo ves a nivel municipal y te das con que en San Carlos, que es un municipio de la provincia, el 60% del territorio es de extranjeros. Cuando te vas al departamento Lácar de Neuquén y te das con que el 58% es de capitales extranjeros. Cuando vas a Puerto Libertad, en Misiones, y te das con que el 80% de las tierras rurales le pertenecen a la empresa de deforestación Aucor, y el intendente necesita comprarle 10 hectáreas de 62.000 que tiene esa empresa, y hace 3 años que no puede para poner una fábrica, para poner un parque industrial en el lugar, porque la decisión la tienen los chilenos. Fíjate vos, si con ese límite del 15% por provincia, están esas situaciones en los departamentos, en las provincias, en las subprovincias, ¿cómo íbamos a permitir que prospere como estaba propuesta esa ley? Es absolutamente perjudicial, y ahí es donde le pido a los ciudadanos que no sean fanáticos de mi ley, no sean fanáticos de las promesas libertarias extravagantes. ¿Hay muchos fanáticos? Hay muchos fanáticos que solamente te contesta en base a lo discursivo, que los obnubiló porque vino un rockero, porque vino un vago que habla así y que está recontra loco y nada, y movió multitudes. Evidentemente algo generó, ¿no? Pero despertó también eso que evidenció lo que se estaba haciendo mal, y este tipo apareció, los puso a todos en una bolsa y digo, ustedes son la casta,
y muchas mentiras. Hay una especie de andamiaje desde el 2023 hasta ahora que va allanando la cancha para intentar convertir a la Argentina en una colonia. Basta con ver la eliminación de las industrias, el abaratamiento de la mano de obra, la eliminación de las capacidades del Estado, ¿no? Cuando generan la facilidad de la entrega de los recursos naturales con la ley de glaciares, con este intento, con esta ley, con los beneficios impositivos, el RIGI, el Super RIGI, y todo lo que fue dándose de a poquito, vos decís, vos mirás esa escena y está todo preparado para entregar con moño a nuestro país. Y eso no lo podemos permitir, no lo debemos permitir, porque ya en otras épocas que nos ha gobernado ese PJ mentiroso, neoliberal, con Menem, la cantidad de tierras que se han vendido, la cantidad de empresas que se han privatizado, cómo nos han vendido la idea de ese 1 a 1 y cómo nos ha dejado. Entonces hay una historia, hay un antecedente, y es ahí la invitación que le hago a los jóvenes. No se dejen obnubilar por el fanatismo a Javier Milei o a esa cuestión alocada que propone la filosofía de la libertad avanza. Entendamos que hay cuestiones que sobrepasan la ideología política y que se meten netamente con todos y cada uno de los argentinos. Ahora, para estos últimos minutos, Sí. digo bien, tenemos preparados algunos recortes A ver. de cuestiones que fueron pasando y que te Dale. definen al fin y al cabo como un outsider, Sí. ¿no? Sí. Primero vamos a presentar uno que te enojó. Yo sé que te enojó porque a lo ver. comentaste, porque Sí, después sí, nos sí. escribiste, pediste derecho a réplica, y es en ese momento el candidato convencional municipal, Gino Di Matteo, que en este mismo sillón decía lo siguiente, lo escuchamos. A ver. Bueno, la excepción no hace la regla, Fer. Ajá. Es decir, tener el secundario completo no te hace que no seas corrupto o que vayas a hacer una excelente gestión. Pero lo que nosotros queremos es elevar la vara de discusión. Queremos gente que esté formada en el Consejo, que al menos tenga la formación que nos da el secundario. Si se exige en cualquier empleo privado el secundario completo, ¿por qué no podemos exigirlo en el Consejo Deliberante? ¿Conoces el Consejo Deliberante actual? Lo conozco. Son 21 concejales, ¿no? Así es. ¿Hay alguno que no haya terminado el secundario? Sí, ¿Quién? José García. ¿No no tiene título secundario? No tiene título secundario, no es nada personal contra él, pero creo que hay concejales que deben estar formados y deben estar a la altura. Estaba a la altura, terminaste el secundario, aprovechá de Soy promo responder todo. 2000, Escuela de Comercio Juan 23, General Mosconi. No fui abanderado porque me llevé una materia que era estenografía. ¿Viste la de las letras? Sí. Estaba a punto de ser abanderado. Fui abanderado en la primaria, en una escuela humilde que se está cayendo a pedazos al día de hoy, que ojalá me den una mano del gobierno para poderla levantar, esa escuelita, porque pobrecita, hace poco fui, me dio una pena enorme en mi barrio, en el barrio Libertad. Ahí fui abanderado. Esto es lo que digo, ¿ves? Gino me pidió disculpas. Cuando asumió como convencional, se acercó, me pidió disculpas, me dijo que Dios te bendiga. Pero no podemos andar mintiendo. No podemos andar mintiendo. Yo no solo que no me quedé de curso nunca, sino que yo tengo hasta tercer año de contador público. Sí. O sea, vendiendo humitas y vendiendo empanadas, yo me venía una vez al mes de Tucumán, porque me hospedaba en su casa mi tío, el hermano de mi papá, mi tío Chueco, mi tío Luis, y yo una vez al mes me venía a mi pueblo, vendía unas humitas, vendía unas empanadas, juntaba platita y me volvía a seguir estudiando. Tengo promocionado primer año de contador, regularizado segundo y estaba cursando tercero cuando llegó la oportunidad de mi vida para poder hacer lo que más amo, que es ser artista, ¿no? Pero sí tengo el secundario completo y tengo el universitario incompleto. ¿Es suficiente el pedido de disculpas o...? Listo, ya pasó. Yo creo, lo que sí nos sirve es que se instala algo, viste, con el miente que algo Sí. quedará, ¿no? Creo que a veces, yo creo que es un modus operandi que se les enseña, porque viste que a ellos no les gusta el adoctrinamiento, pero los adoctrinan. Entonces yo creo que es una cuestión de modus operandi. No me interesa porque no me importa ser amigo de esta gente, viste. Lo que sí hay que pararles el carro y no quedarse callado. Pararles el carro, por ejemplo, es bajarle los dientes, porque eso denunció por lo menos el concejal Pablo López en aquel ¿sí? momento. A Lo ver. escuchamos también. Hace un rato, aquí dentro, o en ese pasillo que está ahí, un concejal me amenazó con bajarme los dientes, me insultó,
Y ese concejal es parte del oficialismo. ¿Así quieren que yo venga aquí y acompañe? Yo soy el violento y a mí me amenazan con bajarme los dientes. Yo soy el violento por venir y acá hablar, insultarme. Yo nunca... ¿Qué es insulto? Yo cuando insulté personalmente a alguno de ustedes, señores concejales, señor presidente, siempre con un respeto, subiendo si se quiere el tono de voz, pero jamás cayendo al decirle Gil a otro concejal. Y obviamente lo voy a llevar a la justicia. Obviamente cuando termine esta sesión me voy a ir a una comisaría porque acá no puede pasar el pase, pase, siga, siga. Por más que sean oficialismo, por más que sean lo que quieran, yo entiendo que tienen pensamiento propio muchos de ustedes y que son buena gente, pero hay otros que no lo son. Y que vengan a decirle siniestro lo de la libertad avanza por plantear algo acá, a mí me parece siniestro amenazarle con bajarle los dientes a otro concejal porque opina distinto. Fue así, José, te veía reírte. No, primero, no, yo quiero que... Ese concejal, ahora estamos nosotros cursando la ley Micaela. Sí. ¿No? Cada 2 años tenemos que cursar ley Micaela para la perspectiva respecto a lo que es violencia de género y demás en la tarea legislativa. Yo lo único que te voy a decir es que esa persona en la anterior formación de ley Micaela se sacó 10. Se sacó 10 en el examen. Ustedes hagan sus propios análisis, ¿no? Sí. Después todo lo que pasó, después todo lo que fue. Sí, le recordemos a la gente. Jamás hice leña del árbol caído yo. No van a encontrar un video en donde yo me haya aprovechado de la situación que le tocó atravesar. Jamás me he expresado al respecto. Simplemente cuando uno escucha un audio, cuando hay algo que es irrefutable y demás, bueno, a las pruebas me remito. Yo sí me defendí de... Yo estaba con un problema gastroenterológico. Era la última sesión del 24. Y yo estaba presidiendo la sesión. Me retiré un segundito al pasillo porque me sentía mal, tenía fiebre y tenía un dolor muy agudo en el estómago. Y de repente él aparece a los gritos, ¿viste? Ahí como increpándome por no sé qué cosa. Y sí le paré el carro y sí lo ubiqué, pero la sarta de mentiras que dijo después se aprovechó de algo que había pasado en diputados, que se había hablado de los dientes y demás. La verdad que en el barrio... o de donde yo vengo, que es un pueblo en donde vendía en la calle y me crié en la calle y me supe defender de los códigos de la calle, lo que uno más aprende es código, ¿no? Y mirá si yo voy a andar amenazando, voy a andar haciendo esa chiquilinada y demás, ¿no? Bueno, eso es lo que ya pasó, pero me parece que a la hora de definir qué pasó con cada uno de nosotros, simplemente me quedo con eso, ¿no? Con cómo fueron las circunstancias del tránsito del tiempo. ¿Tenés amigos en la política? Amigos son los... Lo presentamos, como leíste la... Y lo dije en otras ocasiones, presidente. Me decepciona tanta tibieza, me decepciona que todo el mundo sea amiguito, 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 porque amigos son los huevos y se golpean entre ellos, lo digo siempre, perdón la expresión, y lo que tienen que aprender a darse cuenta todos los esquemas de frente es que el día que dejen de apuñalarse entre sí, las cosas van a ser mejor porque vamos a tener un mismo foco y porque vamos a tener un mismo rumbo. Lo que pasa es que no hay que perder conexión con la realidad, presidente. El funcionario público, el legislador, aquel que llega y que tiene el síndrome del escritorio, como lo llamo yo, el síndrome del escritorio te confunde, el síndrome del sellito te confunde, el síndrome de la lapicera te confunde. La verdad está en la calle. Y no es un descubrimiento destellado a relatar ahora. Ay, me acabo de dar cuenta que en definitiva hay que estar en la calle. ¿Sabés qué? Me cayó recién la luz después de tener años en esto. ¿Te arrepentís de esta frase, José? Porque inmediatamente la dijiste y dijiste, perdón la expresión, fue como que te salió del alma. Yo no me arrepiento. Ajá. Porque... A ver, sí me arrepiento quizás de darle carne a los cuervos, porque lo que es noticia es solamente la frase. Sí. Nunca se relata el contexto. Y yo te puedo asegurar que si vos ves completo el relato, vas a entender por qué dije eso, vas a entender por qué me atreví a cantar y vas a entender muchas cosas. Yo no me arrepiento de lo que hago, de lo que digo, porque cuando encima confirmo con el paso de los tiempos lo que digo, tiene mucho que ver con la decisión que tomé ahora y esa frase. Ajá. Concejales que están ahí a la vista incluso,
lo primero que se me vino a mi cabeza fue saber que entre el mismo espacio político se andaban descolgando los carteles de la calle, se hacían daño entre ellos en la época de campaña. Y cuando lo supe, me enteré, dije, qué triste que ni siquiera la presencia de una ideología tan peligrosa como la de los libertarios nos termine uniendo para poderlos derrotar. No tengo problema en decir la palabra derrotar, porque es evidenciar lo que el otro hace mal, es pensar distinto y es con ideas y con firmeza de lo que crees, como le haces frente a alguien que está totalmente opposite del otro lado. Y en ese momento terminó ganando un sello con concejales y diputados que nadie conocía quiénes eran. Yo te aseguro que en esa elección, cuando yo me enojo y digo lo de los huevos, tiene que ver con que el frente que tenía que competir contra la Libertad Avanza era la nada misma y encima se hacían daño entre ellos. Claro. Entonces, eso es lo que hacía referencia. Y lo sigo sosteniendo. Hay gente linda en la política, hay gente chura, hay personas que son copadas, que tienen buenos principios, buenos valores, pero sin embargo, los amigos que siento más cercanos son con los que construyo, con los que yo participo. Después hay admiración, hay empatía, hay más o menos, pero no creo mucho en la palabra amigos dentro de la política. Nos vamos a ir al último video que teníamos preparado, que tiene que ver con el 2005, Operación Triunfo, sí, sí. Y algunas cuestiones que, bueno, te llevaron de alguna manera también a instalarte en la fama a nivel nacional. Compartimos este fragmento de uno de los momentos quizás más emotivos, ¿no?, de Operación Triunfo 2005. Yo cuando era chiquito soñaba que viajaba a la capital y nunca llegaba. Nunca llegaba. Me subía al colectivo, me subía al avión y nunca llegaba. Ahora llegué. Y me decían el humitero ahí en Mosconi. El humitero adentro de la academia, mira vos. La decisión de este jurado es que seguís en la red. Realmente la rompiste. Lo que pasó esta noche es probable que haya sido un exceso de confianza tuya. No pegaste uno. José, estás nominado para dejar la academia. Puta, estoy persiguiendo un sueño y a lo mejor se va a la mierda. Y si alguna vez tienen la oportunidad de ver esto, yo ya les agradezco por como ayer me han despedido con pancartas, chiquitos de jardín ilusionados en que a José le vaya bien. José, uno de los representantes de Salta, el primer finalista de Operación Triunfo Segunda Generación. Si se puede, que se puede cumplir lo que vos... ¡Felicitaciones, José! Lo que vos soñás. Tremendo. Se puede cumplir lo que vos soñás. Yo quiero quedarme con eso último y relacionarlo, ¿no?, de alguna manera a la política. ¿Cuál es tu próximo sueño en la política? Y de paso preguntarte a qué vas a ser candidato el año que viene. El único sueño que tengo es que cuando ya no esté, la gente me recuerde como alguien que se esforzó muchísimo para estar a la altura de esta responsabilidad que es en la política. Espero que en algún momento se dé esa instancia en la que los ciudadanos, la gente diga, este chabón tuvo huevo, no se arrodilló jamás, no claudicó, no se metió en el barro, y haber dejado huella como artista, con mi música, y ojalá que con mi paso por la política en el corazón de la gente. Lo único que quiero es eso, representarlos con pureza, representarlos con verdad, representarnos con garra, con valentía, con pasión, y me toque estar donde me toque estar. Si es que la gente quiere, lo voy a hacer con los mismos huevos, con la misma pasión y sin ponerme de rodillas frente a nadie que quiera obligarme a que así sea. Eso es esencialmente lo que sueño, porque ese soñador de la tele de rodillas le pidió a Dios en la catedral cumplir el sueño de ser cantante, pero también le pedí que ese sea puente para poder hacer algo el día de mañana por la gente, por los niños y los abuelos, dije en ese momento. Y creo que ese momento llegó cuando la política
me rodeó y no me arrepiento, porque todos los días me levanto pensando en prestarle atención al ciudadano, mirar a los ojos a quien está preocupado, mirar a los ojos a quien la pasa mal, indagar como sea la manera de buscar una solución y en definitiva es eso, seguir teniendo relación linda con la gente, poder caminar por la calle y saber que en mí encuentran un amigo, un aliado y alguien que puede ser su voz cuando lo necesiten. Por último y cortito, porque los periodistas somos ansiosos, reitero, ¿a qué te gustaría ser candidato el año que viene? A mí me gustaría muchísimo, y te digo la verdad, hoy, ser candidato a diputado provincial. Ajá. Yo creo que mi tiempo en el Consejo Deliberante ha llegado a una instancia en la que he pasado por muchas cosas. Me encantaría ser candidato a diputado provincial, pero creo que ese lugar lo va a ir determinando la gente. Ocuparé el lugar que la gente y el camino de oportunidad se vaya presentando, pero ahí voy a estar. Y si tengo que volverme a mi casa, que sea por los ciudadanos y no porque un poderoso así lo quiso. Gracias, José, por haber venido. Gracias, Fer. Muchas gracias. El concejal José García visitándonos en esta edición de Mano a Mano. Nosotros llegamos al final y nos encontramos como siempre el próximo jueves a partir de las 22 aquí en la pantalla del 10 TV. Chau, chau.